Hola amigos, ¿cómo están? Soy Pollux de Oscuros, dándoles la bienvenida a un nuevo programa de Eternal Freaks, en el que haremos el análisis del tomo número 5 de la Final Edition por parte de Panini Manga México, y sus respectivos correspondientes de la edición previa, que en este caso corresponde a los tomos 5 y 6 de la Kanzenban. La verdad es que para mi alivio, en esta ocasión no tenemos tantos cambios como ocurrió con el tomo número 4, pero aún así hay algunos que vale la pena comentar. Así que vamos a comenzar a cerrar esta primera fase del análisis de este manga al haber alcanzado este tomo. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Por lo pronto, vamos a la presentación para poder arrancar lo más pronto posible. ¿Les parece? ¿Quisieran ser tan guapos como los caballeros del Zodiaco? ¡Comenzamos! Óigame, no. Óigame, no. Quisiera ser tan guapo como los caballeros del Zodiaco. Quisiera ser tan guapo como los caballeros del Zodiaco. Simpático, valiente y fortachón como los que salen en la televisión. Simpático, valiente y fortachón como los que salen en la televisión. Gracias por seguir aquí conmigo y bueno, pues hemos alcanzado al quinto volumen en análisis de la Final Edition en una labor que la verdad no esperaba realizar, pero que gracias a mi amigo Zona Freak de Twitter es que comenzó a hacerse y fue una sección que tuvo mucho éxito entre los asiduos al canal. Así que desde aquí mi agradecimiento a Zona Freak y decirle que este programa va para él. Espero que le guste. Para variar, ya saben, no voy a tomar en cuenta los detalles de la encuadernación en esta ocasión, pues esos ya los vimos al final del programa en el que hicimos la revisión del tomo número 4. Pero lo que sí puedo decir es que este nuevo volumen consta de 280 páginas y arranca justo después de que los Santos de Bronce, tras saber que son hermanos, llevaran la Cloth Dorada con Saori y se rehusaran a ser sus guardianes, pese a que ella les dice que es la diosa Atena. Ellos no están convencidos de que valga la pena arriesgar sus vidas luego de todas las revelaciones y riesgos a los que se han sometido. Desafiante, Saori los invita a irse, pero justamente en ese momento los Santos de Plata vuelven a atacar y se roban la Cloth y a la señorita Saori, tras lo cual Seiya sale en su búsqueda. Al darle alcance, Seiya logra escapar de las trampas de Yamian del Cuervo, pero entonces, en un momento, se encuentra acorralado con un acantilado de un lado y del otro con Yamian, así como con Shaina, que ha aparecido en el peor de los momentos para cumplir su promesa de enfrentarse nuevamente con Seiya. En su desesperación, Seiya le pregunta a Saori si confía en él para arrojarse por el acantilado, lo que podría hacer que terminen sus vidas. Ella le confía su vida y se lanzan al vacío. Aquí es en donde arranca este volumen de la Final Edition, justamente para que veamos las consecuencias de aquel salto. El mismo se extiende por mucho de la confrontación que sigue al rescate de Seiya con Ikki de Fénix, revelándose aún vivo y dando pelea e intentando rescatar tanto a Saori como a Seiya, para que luego se incorporen a la pelea más Santos de Plata, con la llegada igualmente del resto de los Santos de Bronce, que van de sorpresa en sorpresa. Sin embargo, una vez derrotados, los Santos de Plata, la historia vuelve a avanzar y encontramos un repaso de muchos de los acontecimientos narrados en el episodio 0, en el volumen número 1 de la Final Edition, con la revelación de los Santos de Oro y la encomienda del patriarca a Ioria de terminar con Seiya y los Santos de Bronce, así como de recuperar la Cloth de Sagitario al comenzarse a complicar esta rebelión que parecía sin importancia al comienzo, pues ahora resulta que ya hay Santos de Oro rebeldes contra el santuario, mientras que el propio Milo y bueno, el patriarca también reconocen que la desconfianza contra él crecen con el tiempo. El volumen 5 viene con muchas revelaciones que medio comentaremos a lo largo de la revisión de los cambios que encontramos y que concluirá con la aparición de Yune de Camaleón, que está impidiendo la llegada puntual de Shun, de Andrómeda con Saori y los otros Santos de Bronce, que están a punto de salir de Japón con rumbo al santuario para confrontar directamente al patriarca. Bueno,
Ya tenemos el contexto de en qué punto de la historia estamos, así que es hora de que arranquemos sin mayor retraso con el análisis. ¡Síganos los buenos! Antes de comenzar, quiero reiterar que una vez más los cambios que veremos aquí han sido revisados por mí y catalogados, por lo que hay referencias de las que hablaré de guión, las gráficas, las geográficas, las numéricas, las históricas, e incorporo en esta ocasión la categoría de cambios editoriales, puesto que hay algunas variaciones que vemos ya desde el tomo anterior, con algunos capítulos siendo divididos de forma diferente o incluso con títulos distintos a los que tenían en la edición anterior. Habiendo dicho esto, creo que es hora de que comencemos, porque si bien, como les dije, no son tantos como en el volumen anterior, sí son algunos y hay unos que son muy importantes. ¿Me acompañan? Arranquemos con las menciones históricas, numéricas y geográficas, ¿les parece? ¡Vámonos! Aunque estamos acostumbrados a que en la Final Edition por lo general perdemos referencias, ya hemos visto que algunas veces añaden algunas cuestiones. Como curiosidad, la Final Edition agrega una referencia de que estamos viendo una vez más el santuario de Atenas en Grecia en algún momento de la historia. Sin embargo, una vez más en la Final Edition, perdemos la referencia del sitio en el que se encuentra ubicado Hamir, entre las fronteras de China e India. Uno se pregunta si de alguna manera, siendo esta una región tan conflictiva en el mundo real, es que Kurumada Pro ha tomado esta decisión para evitar que su historia tenga problemas, particularmente con las autoridades chinas. Por otro lado, una vez más la Final Edition omite el hecho de que, en algún momento, la Fundación Grad hubiera dicho que Mitsumasa había encontrado la armadura dorada en Escandinavia como parte de su elaborado plan para engañar al santuario. También perdemos una referencia numérica, pues antes se mencionaba el número de santos de plata que el santuario había enviado para destruir a la Fundación Grad, para acabar con los santos de bronce, de paso si era posible con Saori y recuperar la Cloth de oro, que eran 10. Otra referencia numérica que perdemos es el número de años que han pasado desde que 2 santos de oro decidieron apoyar a Ioros en su rebelión contra el santuario. 13. Esta cifra no se proporciona más. Por otro lado, Ayoria ahora no dice que Seiya entrenó durante 6 años con Marin para lograr adquirir sus técnicas de combate. Estos 6 años no se mencionan más. Y para terminar con esta clase de cambios, concluimos con una referencia histórica que ahora ya no tenemos en la Final Edition, que es la omisión de la invasión a China y la mención a los nazis que Máscara de Muerte hace al hablar sobre la concepción de justicia a lo largo del tiempo y quienes la definen. Vamos ahora a hacer una revisión de los cambios que llamo editoriales y que obedecen sobre todo, por ejemplo, a páginas añadidas o perdidas o a cambios en los títulos de los capítulos que podemos encontrar ya más claramente desde el tomo anterior. Eso sí, viene un cambio importante, así que permanezcan atentos a esta sección. El primer cambio editorial que vemos con respecto al tomo anterior es que el capítulo llamado Pelea en nombre de Atena ahora se divide en 2 partes, el Fénix renacido y Reúnanse, Caballeros de Bronce. Aquí descubrimos que ya desde la Kanzenban un capítulo había sido dividido en 2 partes para poder acomodarlo, refiriéndome a el desafío de Ayoria de Leo, que en la Final Edition no se interrumpe en 2 partes y continúa de corrido. Al ocurrir eso, se pierde la hoja con la que se introducía el volumen 6 de la Kanzenban, en la que venía una importante explicación sobre la naturaleza de los sentidos en el ser humano, incluyendo, por supuesto, el 7º sentido. El capítulo de la colisión de las armaduras doradas se divide también en la Final Edition con una primera parte que ahora se llama La Guerra de los 1000 Días, que se concentra en el encontronazo entre Ayoria de Leo contra Shaka de Virgo. Ahora, la Final Edition igualmente ha agregado un gráfico que no venía en la versión anterior y es una en la que podemos ver a Mu de Aries llegando a los 5 picos en China para ayudar a Shiryu del Dragón y al maestro Doko en su encuentro previo con Máscara de Muerte. Y este es el que, para mi gusto,
es uno de los cambios más relevantes e importantes de todo el volumen, pues vemos que se menciona un elemento que de alguna manera ha sido introducido recientemente al lore de Saint Seiya y que fue descrita de esta manera por primera vez en el manga Next Dimension. ¿Quieren ver de qué se trata? Ahora, durante el relato en el que Saori informa a Ioria sobre el intento de asesinato en su contra por parte del patriarca cuando ella era un bebé, que fue frustrado por su hermano Yoros, ella menciona en la Kansenban que esto se iba a hacer con una daga de oro. Esta daga de oro ha sido nuevamente referenciada durante el manga secuela Next Dimension, y en el que ha recibido un nombre que se reveló en el capítulo número 96 de esta saga, la Espada de Chrysos. Este nombre lo vemos ya en el tomo número 14 del Next Dimension, por cierto. Pues bien, ahora en la Final Edition, en el panel correspondiente al relato de Saori a Ioria sobre la noche del intento de asesinato en su contra, ella nombra a este artefacto de esta manera, la Espada de Chrysos. Pero no solo es que se le nombra de esta forma. Ahora Athena revela que la Espada de Chrysos tiene la habilidad de matar a divinidades, algo que antes se intuía, pero que no se mencionaba explícitamente durante el manga clásico. Y este se convierte en el cambio más importante, para mi gusto, de todo el volumen. Pero no se vayan, porque hay algunas otras correcciones importantes aún que hay que detallar, eternaleros. Vamos a hacer ahora una revisión de las modificaciones en los guiones, que mantienen en muchos sentidos la lógica que hemos visto en las entregas anteriores de por qué se hacen esos cambios. Esto es, intentar agilizar el tiempo de lectura, manteniendo o al menos intentando mantener el sentido de las frases. En esta ocasión, eternaleros, hay cambios importantes, particularmente para Athena y Hyoga, bajo mi punto de vista como siempre, pero hay igualmente unos cambios que debo de admitir no me gustaron nada y que pienso que le quitan emotividad y desarrollo a algunos personajes, incluso profundidad. Pero no me voy a adelantar, vengan conmigo, vamos a descubrirlos. Siempre hemos dicho a los fans que Saori en el manga es mucho más dinámica y menos la doncella en peligro que vemos en el anime. Claro, ella cuenta con una orden de santos que la protegen para que ella pueda lograr su objetivo de salvar a la Tierra. Y en este punto nos queda claro la decisión de Saori con este cambio de su guión en el que ella antes mandaba el recado al patriarca para que fuera a buscarla, y ahora ella avisa de sus intenciones de confrontarlo mucho antes. El parlamento de Ikki, refiriéndose a que ha regresado del infierno, me parece más literal ahora, pues parece aludir al hecho de que efectivamente tuvo que pelear para salir de entre los escombros del derrumbe que provocó en el monte Fuji Misty de Lagarto. Capella de Auriga ve sus diálogos cambiar simplificándose un poco. Este cambio lo dejo aquí para ejemplificar otras modificaciones menores que al final no cambian del todo el sentido de la historia y que omitiré de este análisis para no extender el video innecesariamente. Durante la explicación del origen del escudo de Medusa siendo usado por el santo de Perseo, se omite ahora que el héroe lo usaba para cazar a monstruos marinos, pero la leyenda se explica prácticamente sin cambios. En la Final Edition, el encuentro entre los Santos del Dragón y Perseo se torna más personal, pues ahora Shiryu se refiere a su rival por su nombre, y no por la constelación que su cloth representa. En la Final Edition se hace de lado que es en raras ocasiones en que se reúnen a los Santos de Oro. En esta ocasión sencillamente el patriarca dice que tiene necesidad de 2 Santos de Oro para la siguiente misión que piensa encomendar. Ahora, los paraderos de los Santos de Bronce luego de la gran pelea que manda al hospital a Seiya y que deja ciego a Shiryu con los Santos de Plata son los mismos, aunque el destino de Hyoga y sus intenciones son diferentes en esta ocasión. Durante el encuentro entre Ioria y Seiya, el León Dorado ahora no pregunta por los Santos de Bronce restantes como lo hacía antes. Ahora solo pregunta por la cloth dorada de Sagitario. Un pequeño recordatorio de que estoy dejando fuera algunos diálogos ligeramente modificados que no cambian el sentido de la historia, como este en el que Seiya le pregunta a Ioria por qué sigue a un hombre como el patriarca.
Un cambio favorable es que ahora que Saori explica su versión de cómo ha sido atacada por el patriarca en tiempos recientes a Ioria, ahora no menciona a Shaina, a quien antes la nombraba. Me parece mejor que deje fuera este nombre por consistencias, pues Athena no tendría por qué saber con tanta familiaridad, hasta este punto, sobre el santo femenino de Ofiuco, y en cualquier caso referirse a ella por su nombre. Es importante aclarar que esta nueva forma en cómo Saori explica las cosas, de alguna manera es más corta también en cuanto a extensión del diálogo. Igualmente, el maestro Doko reacciona con más sorpresa cuando Mu aparece en 5 picos durante el ataque de Máscara de la Muerte al no poder articular una palabra y sencillamente exclamar un ¡Oh! Ahora comenzamos a hablar algunos de los cambios más importantes dentro del guión en este tomo, y corresponden a Hyuga y su interacción con otros personajes, comenzando por Yakov. En la versión anterior se había establecido que el cisne regresaría a Siberia para trabajar la tierra y estar con Yakov, uniéndolos mucho más de lo que ahora aparenta como una oportunidad de convivir, pero sin más, en una sola vivienda, al menos en apariencia. En la versión actual, Hyuga está alistándose para ir al santuario, coincidiendo con las intenciones de Saori de ir a confrontar al patriarca, adelantándose incluso a Shiryu, que parecía estar listo para quedarse viviendo en 5 picos junto a Shunrei. En la edición anterior, Hyuga celebraba el aniversario luctuoso de su madre, ahora está despidiéndose. En esta nueva versión, Hyuga detecta el cosmo de su maestro en Siberia, mientras que en el pasado únicamente sentía un enorme cosmos sin decir a quién le recordaba. Ahora Camus ejerce un castigo directamente sobre Hyuga por continuar arraigado al sentimiento de su madre y por sus intenciones de atacar al santuario. En la versión pasada, las acciones del santo de Acuario eran para romper con el apego del cisne a su madre. Luego de que Camus ocasione que el barco con el cuerpo de la madre de Hyuga se pierda en las profundidades del mar, el cisne encontraba un mensaje de su maestro que parecía más una invitación a que éste lo encontrara en el santuario, mientras que ahora el mensaje que el santo de Acuario deja a su alumno es una clara advertencia de que permanezca alejado del santuario. Cuando la Club de Sagitario se ensambla frente a Seiya, en la versión anterior había un diálogo en el que se describía lo evidente. En la versión actual, esta descripción se omite para hacerlo menos redundante. Durante la explicación que Saori proporciona a Seiya sobre sus razones de ir a confrontar al santuario, pese a no contar con el apoyo de protectores, y sobre la forma en cómo se comportó Mitsumasa Kido con sus hijos, ella le explica que está siguiendo el destino de una estrella que todos tenemos. Una cuestión que antes Seiya parecía quedarse pensando. Ahora, no leemos si Seiya lo está pensando. Y de paso, en el siguiente panel, perdemos la referencia de que después de esta escena, pasan días luego de estos acontecimientos. Otro cambio que vemos es en la descripción de la calidad del cosmos de Máscara de Muerte cuando este irrumpe en 5 picos. Al llegar, previamente se hablaba de un cosmos enorme, ahora se le define como un cosmos malévolo. Y la actitud de Shiryu se vuelve una mucho más agresiva, ahora al confrontar a Máscara de Muerte cuando éste intenta atacar a su maestro Doko. Esencialmente es el mismo diálogo, pero ahora es más corto y, como lo dije, más agresivo. Y en uno de esos cambios inexplicables para mí porque me parecen negativos, la hermosa reflexión de Seiya sobre vivir una vida más cercana a la normalidad de un joven de su edad que comparte con Miho se pierde por parlamentos mucho más cortos y que están relacionados al hecho de venir a la vida a vivir una vida dictada por el destino predeterminado de una estrella, como le ocurre a ella siendo Saori y Athena, o como en su momento Mitsumasa Kido lo tuvo que hacer teniendo 100 hijos y tener que sacrificarlos por un mandato celestial que lo convirtió en un monstruo ante los ojos de estos. El nuevo mensaje dice así: Mijo, gracias por preocuparte, pero como ella misma dijo, cada ser humano debe vivir de acuerdo con el destino de su estrella. Nací en esta tierra como el guerrero de Pegaso, y ya no puedo huir de mi destino. Viviré valientemente bajo la estrella de Pegaso. Sin importar lo fuerte que sea mi enemigo, yo seguiré peleando. Debido a esto, es que prefiero hacer un homenaje a la reflexión de Seiya en la versión anterior, que profundizaba a su personaje y lo ponía como un joven que se preocupaba por aquello que importa, más allá de ser un esclavo de las modas. Mijo,
Si con disfrutar la juventud te refieres a lo que todos los jóvenes de ahora hacen, creo que soy un poco distinto. Llevar el peinado y la ropa de moda, bailar en la disco, ir con la novia a la playa o a la montaña, conducir un auto deportivo, tomar todo a la ligera o como broma y ver la seriedad como un defecto, ¿eso es disfrutar la juventud? Porque a mí me parece que más bien la desperdician siguiendo lo que los demás hacen y se pierden a sí mismos. Pero nosotros somos diferentes, porque el cosmos de nuestros corazones siempre está ardiendo, como una vida dentro de este inmenso universo. Vivimos más plenos que aquellos que solo se dejan llevar por convenciones que alguien más creó. Como ella lo dijo, cada ser humano vive de acuerdo con el destino al que lo lleva la estrella bajo la cual nació. Hay quienes nacen bajo una estrella de abundancia y felicidad, y hay quienes nacen bajo una estrella de tragedias. Pero no importa bajo qué estrella yo haya nacido, viviré con valor. No me quedo con mis heridas y ya, las supero y me vuelvo más grande que antes. Ahora entramos a los últimos cambios que comentaré en este video y que corresponden a los cambios gráficos, en las que vemos modificaciones en el aspecto de los personajes, haciéndolos más estilizados como hemos venido observando ya en tomos anteriores. Pero hay otros cambios que me parecen llamativos y que a continuación les voy a mostrar. Uno de los personajes que sufrió la mayor parte de las revisiones es Ikki, como podrán ver a continuación en algunos de los ejemplos que les mostraré. Bueno, creo que con esto doy una idea de estos cambios a lo largo del volumen, ¿cierto? Antes, cuando iba a comenzar el duelo entre Shiryu y Argol, veíamos los nombres de los escudos de ambos remarcado, algo que en la nueva versión ha sido retirado, además del color, claro está. Una corrección interesante es la que vemos aplicada en el reflejo de Argol sobre la superficie del escudo del dragón cuando el Santo de Plata embiste a Shiryu, pues antes aparecía como si estuviera atacando de frente y no como lo veríamos en un reflejo efectivamente. Me parece un gran detalle esta corrección. Un cambio claro es que la Final Edition es en blanco y negro, y este combate en particular aparecía en el Kanzenban a colores, por lo que se pierde mucho del detalle de la sangre o el cuerpo petrificado del dragón durante el duro choque que Shiryu y Argol sostienen en esta parte del relato. Otro gráfico que se ve modificado es este en el que a los ojos del maestro Doko se le agregan pupilas, cuando antes aparecía totalmente en blanco. ¿Cuál les gusta más? Igualmente vemos un cambio en el diseño de la cloth de Sagitario que es prácticamente imperceptible, pero que es para hacer más espigado el cuerpo del personaje, en este caso de Seiya. Por último, ahora tengo oportunidad de tocar un cambio que en la revisión anterior no mencioné, pero que ahora puedo hacerlo porque observamos una vez más cómo se está ejerciendo un cambio editorial que busca corregir detalles por parte del maestro Kurumada. Ahora, durante el relato del rescate de Aioros a Saori, cuando era una bebé, la vemos usando la cobija que vemos durante el episodio 0 en el tomo número 1, y esto vuelve a ocurrir durante este tomo una vez más. ¡Vaya, falta mucho, papá Pitubo! No, falta mucho. Con esto concluimos este análisis y por el momento también ponemos fin a las comparaciones entre ediciones de la Final Edition con respecto a su versión anterior, la Kanzenban. Y digo por lo pronto porque en Japón ya se han publicado los siguientes volúmenes y eventualmente esos siguientes volúmenes llegarán de nueva cuenta a México de mano de Panini Manga. ¿Cuándo pasará eso? Bueno, para eso
les invito a que no se pierdan el próximo programa de Eternal Freaks, en el que Marilu Vargas regresa para responder a algunas de estas preguntas y más sobre el presente y futuro editorial de los Caballeros del Zodiaco en México y quizá en otros lugares. Una cuestión que va quedando clara conforme vamos avanzando en los tomos es que sí ha habido cambios más allá de los estéticos y de longitud de los diálogos, cambiando por momentos completamente el sentido de algunas cuestiones, y que me hace preguntar: ¿cuánto tiempo habrá pasado el maestro Kurumada pensando en que esta revisión era necesaria? ¿Leerá sus antiguas obras? Bueno, la verdad es que no creo. Bueno, ¿qué otros cambios estamos por descubrir en los próximos volúmenes? Al final, hasta ahora he estado conforme con prácticamente todos los cambios. Quizá no muy convencido de algunas cuestiones, pero bueno, al final siento que no haya perdido algo la historia, pues, de importancia. Salvo, eso sí, debo de decir, ese parlamento de Seiya sobre su actitud en la vida, al asumirse ya como uno de los jóvenes extraordinarios que han nacido para defender a Atena y al mundo. Pero bueno, más se perdió en la guerra, dicen. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento y les invito a que si les gustó este video, vean los demás, y que si no se han suscrito, me regalen una oportunidad para poder continuar con esto. Si ya son miembros, les agradezco muchísimo esta oportunidad. Con este video, básicamente estoy cumpliendo un año de que este canal comenzó su labor de difusión. Sin más, por el momento me despido de todos ustedes deseándoles un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Y les invito a permanecer atentos de la entrevista con Panini en la próxima entrega. Les recuerdo mi nombre, soy Pollux de Oscuros de Eternal Freaks, y como siempre les digo, que ni que les corone. Yo no sé qué tanto les miran a esos caballeros en la televisión. ¿Será que son de guapos, fuertes y muy machos, no flacos como yo? Narizones como yo, bembones como yo, bocones como yo, batones como yo.